Muy buenos días a todas y a todos. Les pedimos que tomen sus asientos, estamos comenzando. Les damos la más cordial bienvenida a este evento que lleva por título Mujeres en la Transformación Digital, que organizan en el marco del Día Internacional de la Mujer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto con la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de las Mujeres. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud. Me llamo Julieta Brambila Ramírez, soy una especialista en comunicación. Por ahora me desempeño como titular de Comunicación Social y vocera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México y vivo aquí felizmente en la Ciudad de México. Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman. Pues ya llegó el día, ya sé. ¿Ya viste las noticias? Pues sí, está todo lo del impuesto rosa y lo de las expectativas de reasignación del gasto, pero pues quién sabe por dónde se va a ir toda la crítica, ¿no? Lo bueno es que ya incluimos algunas de las cosas en el discurso que revisamos, pero sí, pues no, también en el Twitter, pero aunque no hay tanto ahí, más en algunas probablemente muy pocas personas o quizás nadie de mi condición de género había estado en este tipo de círculos o incluso situaciones y eso creo que siempre está esta como contrariedad, ¿no? Por una parte, la satisfacción de poderlo lograr y poderlo hacer y hacerlo bien, y por la otra, la pregunta de ¿y dónde están y por qué, las que faltan y por qué no hay más? Siempre desde la prepa, como mi vocación más cercana como profesional tenía que ver con temas de política, me interesaba el periodismo, leía muchos temas de eso y estudié comunicación. Finalmente, cuando acabé la carrera, que estaba también la época de la crisis económica del 2009, pues era un poco complicado encontrar trabajo. Probé suerte en algunos lugares de periodismo y de comunicación, en algunos periódicos, y sin embargo no había como muchos contratos temporales y demás, entonces yo seguía como buscando y aún como con la espina de dedicarme a algo más cercano a la política. Y entonces decidí aplicar a un lugar que para mí ha sido un gran lugar siempre, que es el Colegio de México. Ingresé, hice mis estudios de ciencia política y al terminar mi vida, digamos, estaba más encaminada hacia la investigación académica, que era lo que en ese momento me apasionaba más. Entonces, previo a hacer algunas aplicaciones de doctorado, trabajaba acá como asistente de investigación, dando algunas clases, algunos proyectos de investigación en varias partes. Y finalmente decidí hacer un doctorado en comunicación política, específicamente en el Reino Unido. Y también en la parte personal fue fundamental porque más o menos a la mitad de ese camino, de ese recorrido académico del doctorado, decidí enfrentar el proceso de la transición. Mi disconformidad con el género, yo diría que con el género asignado al nacer, yo diría que viene desde que tengo memoria. Digamos que eso siempre estuvo ahí. Sin embargo, no tenía ni los elementos personales, yo diría, para saber de qué se trataba eso. Tampoco como un marco intelectual o como un marco de análisis o de comprensión sobre cómo llamarle. Es decir, no existían por muchos años en mí palabras como transgénero o transexual. Y entonces, digamos que viví por muchos años un periodo que yo le llamo como de un fuerte silencio respecto a esto, es decir, como de una manera muy reprimida, transformándome a ratos en cuestión de sueños, en cuestión de ropa, en cuestión de deseos, pero que no acababa yo ni de entenderlo ni de afrontarlo.
Y así pasó la vida por mucho tiempo. No una vida infeliz, digamos, pero sí bastante contenida respecto a eso. Una vida muy difícil, digamos, de poder decir que estaba completa, dado que ese aspecto de autoafirmación, de autoidentidad, de felicidad personal, pues no estaba ahí. Y fue en 2015, 2016, en donde yo decidí hacer pasos más firmes hacia la transición, o más bien comenzar la transición. Y esto tiene que ver con 2 o 3 cosas que sucedieron en mi vida en ese momento. Una fue que me acercaba yo al tercer piso, digamos, a los 30 años. Entonces era como una forma de decir, pues hasta ahora he logrado algunas cosas de las cuales estoy orgullosa, pero la más importante ni siquiera la he afrontado de forma clara, y también de alguna manera veía cómo mi entorno más cercano avanzaba, digamos, en sus vidas, digamos, compañeros prepa, universidad, de maestría y del doctorado, que de alguna manera caminaban junto con ellos o con sus parejas o en su vida personal hacia la vida con hijos, hacia la vida de matrimonios, hacia la vida de... Y todo eso marca una cierta presión sobre las decisiones más fundamentales de mi propia vida. Y el tercero, que es el más importante, es que entre 2015 y 2016 fue diagnosticado con cáncer, y falleció un primo que fue muy importante para mí y con el cual crecí en diferentes momentos de la vida. Y entonces, mientras él atravesaba ese periodo último de su existencia, también para mí fue plantearme, como ver de frente, de cara, digamos, una pregunta fundamental de qué haces con tu vida, cómo la enfrentas, cómo la vives, pensando siempre como en un hipotético, ¿no? Si él ya no puede, si quisiera, hacer algo de su vida que no ha hecho, yo que tengo todas las posibilidades, un horizonte de desarrollo, y que tenía más conciencia también sobre cómo vivirlo, fue un catalizador muy importante para poderlo afrontar. Sí, justamente. Sí, él tiene ideas muy claras, ya de algunas seguro las escuchaste en lo de Moody's, en lo de Morena, pero claro, o sea, él como que quiere esa gran narrativa un poco, irla permeando en todo lo demás, que es lo que había dicho también. Entonces creo que también... ¿Cómo me voy a lograr desarrollar como persona en toda su complejidad y en toda su magnitud? ¿Quién te va a aceptar en tu entorno de comunidad y social? ¿Quién te va a amar en el sentido de pareja? ¿Quién te va a contratar en el sentido laboral? Y esos miedos estaban muy adentro, muy presentes dentro de mí. Y en ese momento fue como pensar, hay prioridades. Entonces, la primera y más importante era realizarme yo como persona y avanzar, recorrer ese camino que asumía que iba a ser sinuoso y complicado. Me acuerdo de las primeras, por ejemplo, aplicaciones que hacía a trabajos después, cuando estaba a punto de terminar el doctorado, y a mí me quedaban claras muchas cosas. Una que como pasa incluso con muchas mujeres cisgénero, hay que hacer las cosas 4, 5, 6 veces mejor para ser consideradas. La otra era que no estaba yo dispuesta a asumir ningún trabajo profesional posterior al doctorado sin que fuera reconocida esta identidad en ese trabajo. Millones de pesos a la adquisición de vacunas y medicamentos, servicios de salud gratuitos, tratamientos, salud, atención, el incremento de la cantidad. Una de las primeras cosas que yo decía en la entrevista, o en las entrevistas, era esto, era básicamente: ahorita ustedes me contactaron como esta persona, estoy en un proceso de transición, sé que esto no debería importar para tener un trabajo con ustedes,
pero tampoco quiero decepcionarme, entonces como que está sobre la mesa todo. Y así transcurrió un tiempo, pero la verdad es que también la experiencia fue buena cuando me contrataron en una universidad privada en Puebla. Pues yo lo dije eso en la primera entrevista. Yo dije, bueno, a lo mejor esto puede ser determinante para el proceso posterior. Y porque en el fondo está ese miedo, ¿no? Porque finalmente yo sabía que podías mostrarle a los demás que eres una persona capaz de ese trabajo, pero llegar a las circunstancias ya reales, digamos, de contratar o no a una persona que se asume como persona trans, con todos los estereotipos, la cerrazón, la intolerancia que existe, pues sabía que eso podía ser una barrera. Aunque felizmente no lo fue, y en eso creo que he sido muy afortunada en general, porque esa primera experiencia, por ejemplo, de trabajo, al terminar mis estudios, fue como entrar a hacer algo que me apasionaba en ese momento, que quería hacer, y en el cual no fue una barrera total el tema de la transición de género. Y lo mismo al entrar al puesto actual. Yo estoy muy segura que probablemente una persona como yo no hubiera podido acceder a un puesto como el que tengo en administraciones anteriores. Y esto es parte de un momento social, pero también de una serie de afinidades de la administración actual. Ella va a decir una frase. Los gobiernos y el Estado en general tiene diferentes funcionalidades. Y yo diría que aparte de las más básicas, como pueden ser proveer seguridad, proveer servicios, es dar las mayores condiciones de desarrollo humano y personal a toda la población, incluyendo el de las muchas minorías de diferente índole. Y esto es particularmente importante, yo diría, en un país con tanta desigualdad como el nuestro, y hablo de desigualdad en términos sociales, en términos económicos y en términos también de otra índole, como puede ser el género, la etnia, las razas y demás. En particular, yo diría que en México hay una deuda histórica muy importante con las comunidades LGBT más en general, y particularmente con la comunidad trans. Aquí fue una de las primeras fotos que tomé cuando ingresé a la Universidad de las Américas allá en Puebla. Y bueno, era un retrato que le hacen a todos las y los profesores. Y bueno, también era muy significativa para mí, dado que era como haber logrado, primero profesionalmente, como un sueño que para toda la gente que es investigadora, que es entrar a una universidad de tiempo completo, y también significativamente para mí, haciéndolo, digamos, en la identidad que yo deseaba, ¿no? Entonces, esta es muy relevante por eso. Hay tiempo para acá, yo diría más o menos de unos 10, 15 años para acá, ha habido transformaciones muy importantes, pasos muy firmes en el reconocimiento en general de las comunidades LGBT y en particular de la comunidad trans, pero este reconocimiento tiene varias particularidades. Uno, no ha sido, digamos, un cambio de terciopelo, es decir, no se ha dado como una concesión de las élites, sino que ha sido una larga marcha de muchas décadas, particularmente desde mediados del siglo anterior. Otra particularidad es que ha sido desigual en el país, es decir, en ciudades como la Ciudad de México, y particularmente la Ciudad de México, pues
tiene desde varios años para acá un entramado legal mucho más consistente, mucho más robusto y fuerte, aunque con lagunas importantes como las identidades, por ejemplo, de niños trans y niñas trans. Pero sin embargo sí resalta como una isla de progresismo, pero aún así hay mucho por avanzar en el resto de las entidades, pero también culturalmente y también en la vida cotidiana de las personas. Finalmente, las cámaras, por ejemplo, el legislativo, pero también los gobiernos, pues nos representan o nos deberían representar. Y esa representación pasa también porque formemos parte de ellos o de esas instancias. Para mí, el ser una funcionaria encargada, digamos, de esta parte tan neurálgica que es la comunicación en una dependencia federal ha sido una experiencia increíble y también sé que de alguna manera es una experiencia agridulce, porque por un lado, claro que hay una gran satisfacción personal, no solo que yo vivo todo el tiempo, sino que siento también con la gente que trabajo ahí, que siempre he tenido el mayor del respeto y la tolerancia hacia conmigo. Pero también sé, en la parte más agridulce, que esto es algo que de muchas maneras es excepcional, lamentablemente, en nuestro país. Porque no deberá haber una sola funcionaria de gobierno en estas posiciones con esta identidad de género o con cualquier otra, sino muchas. Y ser una de las primeras en hacerlo me parece que es un elemento que claro que a mí me da mucho orgullo, pero que también me da cierto pesar, porque conozco y sé de muchas personas de esta diversidad de género y de muchas otras talentosísimas que probablemente no han tenido ni todas las oportunidades, ni todos, digamos, los mecanismos de desarrollo suficientes para poder llegar a ocupar estos cargos. Hay una serie de atavismos, de limitaciones culturales que son difíciles de romper, son inercias poderosas. Y una forma de romperlas, claro, es haciéndolo más visible. Y otra parte es de alguna manera bajar las barreras de entrada a estos sectores, facilitando los accesos en las contrataciones cuando la persona tiene el perfil y es adecuada, pero que probablemente no tiene los documentos. Puede hacerse la vida más fácil a personas que de por sí la tienen difícil todo el tiempo. Yo daba clases hace algún tiempo en la universidad y ya como Julieta y algunos de los alumnas y alumnos me veían, más de uno se acercaba, no a hablar de la clase, sino a hablar de su propia vida y de la mía en estos procesos trans. Y estoy segura que eso de entrada tiene un impacto en las personas. Lo mismo pasa si viéramos más gente de la comunidad trans en el gobierno, en los medios de comunicación, en general en todas las instituciones sociales. Cuando deje de ser noticia que llegaron las primeras mujeres transgénero al Congreso, o que tenemos la primera CEO trans de una empresa transnacional, en ese momento, cuando eso esté normalizado, habremos logrado algo. Mientras tanto, creo que esos mensajes de esas personas empoderadas son sumamente poderosos para influenciar a los demás y para de alguna forma, cuando ves a alguien así, creo que, y te asumes con una persona trans, creo que lo primero que piensas es que sí se puede. Lo mejor de ser trans creo que es sentirme libre, sentirme completamente autónoma sin tener que fijarme en
cómo me gusta sentir, qué me gusta o qué es lo que me emociona más, qué me gusta también, cómo me gusta verme, cómo me gusta presentarme. Creo que es una sensación de mucha libertad que incluso me ha costado trabajo asimilar del todo, porque finalmente es, digamos, creo que ser trans para mí se ha significado la posibilidad más grande de ser yo misma y de llegar a ser plena yo misma. Justamente lo que más me encantaría ver en el mundo es un lugar en el que todas las personas, sin importar su condición de género o su preferencia sexual o cualquier otra índole relacionada con su propia apariencia y percepción, no importaran para acceder a las mismas oportunidades.